Suelo pensar que el sexo es como el fuego, es hermoso, es agradable, siempre que esté en la chimenea. Si está la alfombra, no, la alfombra al final arde la casa entera y estamos viviendo días de profundo desconcierto. En un sentido podemos decir que se ha incendiado la casa. Las nuevas teorías sobre el género, la cultura del ligue, la visión del sexo como entretenimiento, el tsunami de la pornografía, todo eso está insultando a Dios, está estorbando nuestra felicidad, está pues llenando de mucho lodo, enlodando a toda una generación que está harta de lujuria y al mismo tiempo está sedienta de verdadero amor. Conozco los estragos que la perversión del sexo puede traer al corazón humano a lo largo de los años. De todo este tiempo de ministerio he estado orando y llorando con personas abusadas, he estado orando y llorando con abusadores, con violadores, con adictos a la pornografía, con personas atraídas hacia su mismo sexo. He escuchado confesiones que ni siquiera, de cosas que ni siquiera habían entrado en mi imaginación, que ni siquiera sabía que fuesen posibles. Y entiendo que el deseo sexual es algo hermoso, es algo potente, pero cuando se descarrila es algo profundamente destructivo. Y en mayor o en menor grado, todos nosotros hemos sido afectados porque estamos en medio de una cultura donde la visión del diseño de Dios se ha pervertido profundamente, radicalmente, y en mayor o en menor grado, todos nosotros necesitamos el toque sanador, la orientación de parte del Señor. Seguramente es posible, no lo sé, es un grupo, no es un grupo muy grande, pero aún así, si es un grupo normal, es posible que haya personas aquí que están luchando seriamente con la adicción a la pornografía. Quizá hay personas aquí, no lo sé, que han sido tocadas de manera fea, han recibido cierto abuso, incluso tal vez puede haber personas que se han dejado llevar por su lujuria y han tocado de manera fea a otra persona y están siendo torturados por la culpa y la vergüenza. No lo sé, pero sea quien sea, estés como estés, lo que espero es que el Señor se pase en medio de nosotros, derrame mucha luz a nuestra mente para que podamos salir de aquí el día de hoy posiblemente muy cansados, porque la jornada va a ser bien intensa, pero al mismo tiempo podamos salir de aquí con una mirada mucho más lúcida, más clara, y podamos salir también, y el Señor también ponga orden en los afectos. Espero que el Señor nos hable al corazón, arrancando mentiras y trayendo sanidad a nuestros corazones. En esta primera sesión quiero establecer la verdad, yo creo que más importante, es lo más fundamental, y es que Dios ha configurado nuestra raza en dos versiones diferenciadas y complementarias. Nuestro sexo nos define como personas. La masculinidad y la feminidad no son convenciones socioculturales, sino son modos objetivos de ser personas, diseñados por el cielo. Si nosotros ignoramos esto o no entendemos bien esto, le pegamos un tiro en la cabeza a nuestras posibilidades de felicidad. Quiero llevaros a un texto en la palabra del Señor. Vamos a uno de los textos fundacionales, Génesis capítulo 1, versículo 27, y luego pasaremos capítulo 2, versículo 7. Si queréis, yo lo leo para vosotros, un texto muy conocido. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pasamos al capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre, en este caso Adán, el varón, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 15. Tomó pues el Señor Dios al hombre, al varón, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Nuestro texto declara que Dios formó del polvo tanto al hombre como a la mujer. Primero hizo al varón, después hizo a la mujer. Adán y Eva no se hicieron a sí mismos, ni siquiera escogieron existir. El salmista declara en el Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y un poquito más adelante dice: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Así que Dios es el autor y por tanto Dios es el dueño de todo lo que existe. Solamente Él tiene el derecho de definir qué son las cosas. Solo Él tiene el derecho de definir para qué existen las cosas. Imagina la siguiente escena. Vemos a dos personas discutiendo en la calle. Los dos están mirando hacia el suelo. Uno está aquí y dice: es un 6. Lo que está dibujado en el suelo es un 6. Y el otro está aquí y dice: ¿cómo va a ser un 6? Es un 9. Está claro que es un 9. Este dice: no es un 6, míralo. Y el otro dice: es un 9. ¿Tiene la imagen en mente? ¿Qué es un 6 o un 9? ¿Qué sería lo más inteligente? Preguntar quién ha escrito esto. ¿Quién lo pintó? ¿Quién ha puesto este número en el suelo y cuál era su intención? ¿No? Podrían estar ahí discutiendo toda la vida. Tenemos que encontrar al autor. ¿Quién es el autor? Y cuando lo encontremos: oiga, usted, ¿qué es eso? ¿Cuál era su intención? Pues bueno, Dios es el autor. Solo Dios puede decirnos si es un 6 o es un 9. Sin embargo, nosotros hoy asistimos a una revolución cultural profundísima que supone un ataque sin precedentes al buen diseño de Dios. La ideología de género es un conjunto de ideas que se están difundiendo y promoviendo a escala mundial y que establecen que la realidad hombre y mujer es una convención social, es una construcción social y no un hecho natural. Es decir, que no tiene que ver con la naturaleza, más bien tiene que ver con la cultura. Eso es lo que los promotores de la ideología de género están diciendo. Ellos dicen: claro, por supuesto, las personas, cada quien tiene su sexo biológico y cada quien presenta sus rasgos distintivos corporales, físicos, diferenciados. Algunos cuerpos tienen pene, otros cuerpos tienen vagina, pero ¿y qué? Algunos cuerpos tienen los ojos azules, otros cuerpos tienen los ojos marrones, unos son más altos, otros son más chicos. ¿Qué pasa? Dicen ellos, ¿no? Una cosa, proponen, es el sexo biológico y los rasgos físicos, y otra cosa es la identidad de género. Una persona puede tener ovarios, dicen, y sin embargo identificarse con el género masculino y en lo más hondo de su ser sentirse y saberse un hombre, aunque tenga ovarios. ¿Qué importa el contorno de su cuerpo? ¿Qué importa que cada una de sus células tenga un par de cromosomas XX? ¿Qué importa? La identidad de género, según dicen, es un sentimiento, por así decirlo. La diferencia sexual, biológica, corporal no importa. Entre paréntesis, nunca antes una cultura había despreciado tanto el cuerpo. Nunca. El cuerpo no cuenta, cuenta mi sentimiento. A la luz de esta visión, el ser humano debería, según ellos, escoger su propia dimensión sexual de manera autónoma, sin ningún límite. Cada uno tendría la capacidad de autoconfigurarse. Uno es, al fin y al cabo,
según estos promotores, lo que uno decida hacer, lo que uno sienta hacer, sin cortapisa, sin límite. Así que la cultura, la sociedad debería de estar imponiendo ciertos roles o estereotipos que lo único que hacen es limitar y coartar la libertad. Claro, si el binomio hombre y mujer desaparece y lo que impera es la libre elección de género, pues imagínate cuántos géneros. Consulté una lista que incluía 112 géneros ya. Yo no sé por dónde van. Podemos ser neutros, podemos ser andróginos, bigénero, de género fluido, de género confundido, no binario, sin género, de género vacío, amicagénero. ¿Qué es eso? Bueno, pues un género que cambia dependiendo de con cuál amigo estás. O por ejemplo, con su género. Y este es un género donde uno sabe lo que no es, pero no llega a saber exactamente lo que es, porque su identidad de género se esconde detrás de los pliegues de su corazón, es escurridizo. Podemos ser condigénero, un género que solo se siente durante ciertas circunstancias, o de género gris, o nanogénero, o de género espejo. En realidad, si esto se impone, puede haber tantas identidades sexuales como personas en el planeta. Cada uno puede configurarse de manera libre y sin cortapisa. Pero además de la distinción de género, todas las formas, ellos proponen, todas las formas de relación afectivo-sexual son válidas y son dignas. Yo podría ser un hombre, nacido hombre, biológicamente hombre, pero sentirme mujer y al mismo tiempo sentirme atraído sexualmente hacia mujeres, que pueden ser mujeres nacidas mujeres o que pueden ser mujeres trans. Lo que proponen es que todos podemos ser polimórficos y nadie tiene el derecho de juzgar a nadie. Si esta visión de la sociedad se impone, nuestro mundo, el mundo que hemos conocido hasta aquí, saltará por los aires. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que sí, el género es un constructo, pero no es un constructo cultural, es un constructo divino. Es un constructo divino. Por supuesto que hay convenciones que son meramente culturales. Claro que sí puede haber ciertos estereotipos que merece la pena derribar. No digo que no. Puede haber ciertos estereotipos que sean limitantes, injustos, de acuerdo. Pero, hermano, la corporalidad tiene un significado profundo. Hay una identidad y hay una vocación ligada a nuestro cuerpo. Si yo sé leer mi cuerpo, yo puedo ver que ahí hay un propósito y hay un llamamiento sagrado involucrado. Quiero que consideremos un momento nuestro texto. Cuando Dios creó las cosas, no sé si os habéis fijado, supongo que sí, celebró que eran buenas. El Señor iba sellando su actividad creativa con este estribillo y vio Dios que era bueno. Hizo los mares y los continentes y vio Dios que era bueno. Hizo la tierra con sus plantas y vio Dios que era bueno. Hizo las aves, los peces, los animales terrestres y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la luz es buena? ¿Qué significa que las bestias y su configuración son buenas? ¿Qué significa? Cuando Dios declara buenas todas las cosas, no está hablando tanto de una bondad moral, sino más bien está declarando que cada cosa que hacía era tal cual Él la quería. La palabra buena puede ser sustituida por la palabra, por ejemplo, idónea. Y vio Dios que era idóneo, y vio Dios que era adecuado, y vio Dios que era apto, y vio Dios que era apropiado. Ahora, fíjate aquí. Para poder hablar así de una cosa, para poder decir que una cosa es apta, apropiada, adecuada, uno tiene que tener en mente un propósito. Si uno no tiene en mente un propósito, si yo te enseño un objeto y te digo, ¿es apropiado? ¿Qué me vas a decir? ¿Apropiado para qué? ¿Qué estás pensando hacer con eso? Digo, bueno, pues sostener los libros en una estantería. Ah, bueno, pues sí. O pues no, para sostener unos libros eso no es apropiado. Pero tú, para hablar así de una cosa, tú tienes que tener un propósito en mente. Sin un fin en mente, no podemos decir que algo sea apropiado o que sea idóneo.
Hermanos, si Dios no hubiera tenido un propósito en mente, si los animales hubiesen sido el resultado casual de un Dios que jugueteaba con el barro y dijo, ay, mira lo que me ha salido. Los animales, las cosas podrían ser interesantes, podrían ser divertidas, podrían ser raras, podrían ser elegantes, pero nunca podrían ser adecuadas. Porque para hablar de una cosa como adecuado, uno tiene que tener un fin, una meta, un propósito en mente. ¿Hasta aquí vamos bien? Sin embargo, como Dios no improvisa, a medida que Él va configurando las cosas y las va haciendo, Dios celebraba que la cosa era tal cual lo quería. Que esa cosa era completamente idónea, adaptada para cumplir el fin que Dios tenía en mente. Creó la luz, es bueno. Creó las plantas, son buenas. Creó, y Dios iba sellando su actividad creativa con este alegre estribillo. Vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Sin embargo, cuando hizo al varón, a pesar de que Adán era la criatura más parecida a Dios sobre la faz de la tierra, el estribillo cambia. Y por primera vez en la Biblia se dice que algo no es bueno. El Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, la soledad de Adán no era una soledad de tipo psicológico. No es que Adán se sentía psicológicamente solo. Adán podía tener compañerismo con Dios. Es que es el compañerismo más alto. Alguien que tiene compañerismo con Dios no se siente psicológicamente solo. La idea es que Adán, estando solo, está incompleto. Es inadecuado. Es inapropiado. Dios tiene un fin en mente y el varón solo no puede. Es inapropiado. Para eso no sirve solo. No es bueno que esté solo, porque está a medias, está incompleto, es incapaz por sí mismo de cumplir la misión que Dios quiere que cumpla. ¿Cuál misión? ¿Cuál misión? Estas cosas son bien importantes para entender todo, para entenderlo todo. Esta verdad es bien importante. Lo que voy a decir ahora es lo más fundamental que se puede decir de un ser humano, lo más fundamental que se puede decir de ti. ¿Cuál es la misión? La misión es ser imagen de Dios. Esa es la misión. ¿Qué significa ser imagen de Dios? Bueno, ser un icono, ser un referente de Dios. Alguien que haga dos cosas, básicamente. Reflejar a Dios en cierto grado, representar a Dios en cierto grado. Eso es básicamente, resumido, ese es el meollo de lo que significa ser imagen de Dios. Los delfines, las rocas, el fuego, las auroras boreales, cada criatura lleva en cierto grado la impronta divina y refleja en cierto grado las perfecciones, la sabiduría, la bondad de Dios. Pero de manera especial, el hombre fue establecido en Edén como la réplica visible, animada, viviente, pensante y hablante de Dios. Por eso Dios aborrece los ídolos. Porque los ídolos no le representan bien. Tienen boca y no hablan. Tienen ojo y no ven. Y porque Dios ya había puesto su imagen. Ya no quiere otras. Su imagen es la humanidad. Tenemos boca y hablamos. ¿Entienden? Dos cosas. Reflejar en cierto grado, no en modo absoluto, por supuesto, pero en cierto grado la belleza, la gloria, el esplendor de Dios, y por otra parte, representar a Dios delante de toda la creación. Cuando se te acerca un perrito y tú lo acaricias y tú lo tienes compasión de la bestia, entonces podemos representar bien a Dios. Si lo maltratamos, si lo torturamos, estamos representando mal a Dios. Me explico, pero no me quiero extender aquí. El hombre es la imagen de Dios, con capacidad de razonar, con capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, con capacidad de ser consciente de sí mismo, de ser consciente de su propia felicidad, de tomar decisiones, de amar, de adorar. Su misión entonces, por una parte, era mostrar cómo es Dios. Y por otra parte, ser el delegado de Dios, ser el virrey de Dios, ser la mano derecha de Dios, ser el lugarteniente de Dios, ser el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Representarle delante de la creación.
tomar el jardín que estaba puesto en el oriente y ensancharlo, extender sus estacas hasta que fuese todo jardín y el conocimiento de la gloria de Dios llenase la tierra como las aguas cubren el mar. Ese era el plan. Eso es imposible para un soltero. No es bueno que el hombre esté solo. Hay que llenar esto, hay que llenarlo de imágenes de Dios, hay que llenarlo de adoradores. Imposible para un soltero. Adán era extraordinario, pero Adán era inadecuado, era insuficiente, necesitaba ayuda, el Señor lo sabía y de hecho, las carencias de Adán estaban sabiamente planeadas. Y entonces el Señor, como dice, necesita ayuda, le haré ayuda idónea. Pero fíjate lo que ocurre ahora. Dios dice, no es bueno que esté solo, le voy a hacer ayuda idónea, pero en lugar de hacerle inmediatamente ayuda idónea, lo que hace es que atrae a los animales a él y hace que los animales se acerquen para que Adán los estudie, los nombre y los clasifique. La primera taxonomía de la historia, por supuesto. Ahora puedes imaginarte la escena, los animales Dios los trae de alguna manera milagrosa, los va trayendo y Adán los va estudiando en un arduo trabajo y además mostrando, ¿ven? Ya Adán está haciendo de imagen de Dios, está gobernando a los animales. Y entonces Adán estudia ardilla, paloma, oso hormiguero, ¿no? ¿Te puedes imaginar la escena? Ahora, ¿cómo se habrá sentido Adán en ese momento? Piensa. Posiblemente ha experimentado soledad. Empieza a experimentar una soledad un tanto distinta, porque se da cuenta que él es alguien en medio de seres que solo son algo. Él es un cuerpo con los que puede rozarse, en medio de cuerpos con los que puede rozarse, pero con los que no puede encontrarse. ¿Entiendes eso? Se puede rozar con la vaca, pero no puede encontrarse con la vaca. No puede fundirse en un abrazo con la vaca. Son cuerpos que le son extraños. Los latidos del corazón de Adán son un monólogo. Ahí está la vaca, está el toro, el perrito, la perrita, el caballo y la yegua. Pero él no encuentra ningún alma con la cual tenga correspondencia. Ninguno de esos seres le devuelve la sonrisa. Y entonces Dios lo hace caer en un sueño profundo. Entonces abre su costado y de su costilla forma a la mujer. ¿Tú te crees eso, Israel? Por supuesto. Adán despierta, está a punto de casarse, pero todavía no lo sabe. Yo imagino a los ángeles, si el cielo tiene balcones, asomados, vestidos con su frac, asomados porque van a asistir a la primera boda de la historia. La novia viene del brazo del primer padrino, que es Dios, ¿no? Por así decirlo. Tal vez Adán, yo me imagino que vio a la distancia algo que se movía y a lo mejor imaginó que era un animal rezagado y se dispuso a estudiar sus andares y ponerle nombre. Ya en eso tenía bastante experiencia. Pero cuando la miró a la cara, casi se le sale el corazón por la boca, se le cortó el aliento, porque reconoció en su sonrisa y reconoció en las pupilas que no estaba delante de otro animal. Y entonces su corazón bailó y compuso un poema. No estaba delante de una criatura más, no era una hiena, no era una yegua, no era una lechuza, era su media naranja. Y gritó literalmente, por fin. Ahora, dice la Reina Valera, esto es ahora, pero se puede traducir perfectamente, esto es por fin. Esto es por fin, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Algunos dicen que se puede traducir por wow, pero yo creo que esa traducción es demasiado libre. Lo que sí estamos seguros es que eso fue amor a primera vista. Y siguió diciendo, si yo soy varón, si yo soy ish, en el hebreo, ¿no? Ella no será una estretopedia turtum. Una tórtola, ¿no? Si yo soy varón, ella es varón, varona. Ella es varona, porque somos tal para cual. ¿Te das cuenta? Encajan. Y él lo sabe. El cuerpo de ella, piensa en esto,
el cuerpo de ella le dice a Adán que él no es para sí mismo. Él es para ella. Ella reclama ser, en cierto modo, su destino, su meta. Esta es una de las grandes verdades que aprendemos. Adán descubre qué es ser un hombre cuando está frente a Eva. Porque él se da cuenta que él no existe para sí. Está hecho para ella. La anatomía de Eva es una invitación a salir, a entregarse, a ofrendarse, a trascenderse. Pero no solamente encajan su cuerpo, encajan sus anhelos, hay afinidad espiritual, las cuerdas de sus corazones vibran en la misma frecuencia. Y uno y el otro se entienden a sí mismos en presencia del otro. Él sabe lo que es ser hombre frente a ella, que es mujer. Y ella sabe lo que es ser mujer. Ella conoce la esencia de su feminidad frente a Adán. Ambos comprenden algo esencial de su identidad. Son un don. Son un regalo. Son un regalo. Y esto es algo que nosotros tenemos para nuestra felicidad que descubrir. Si nosotros estudiamos nuestro cuerpo, si sabemos leer, si tenemos una mirada limpia, nosotros nos tenemos que dar cuenta, no existimos para nosotros mismos. No importa si vas a vivir como soltero toda tu vida, no importa, luego vamos a llegar ahí a lo largo de la jornada, espero. Adán y Eva son el uno para el otro, están imantados y se complementan. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se complementan porque, aunque son iguales, varón, varona, son iguales, sin embargo, no son idénticos. Juntos forman un tándem idóneo y se produce una sinergia donde el total es mayor que la suma de las dos partes. Hay sinergia, pueden ser fecundos, ahora pueden llenar la tierra, ahora pueden tener hijos. Si Eva hubiese sido otro animal, Adán tendría mascota, pero seguiría estando incompleto, ¿entiendes? Si Eva hubiese sido otro hombre, Abraham tendría un amigo, pero seguiría estando incompleto. Pero porque Eva fue una varona, una mujer, siendo su igual y su contraparte, ahora forman un tándem perfecto y ahora sí, el cielo puede cantar sobre ellos. Todo es bueno en gran manera, todo es bueno, todo es adecuado, todo es idóneo. Hermanos, Dios diseñó nuestras diferencias y estas diferencias van mucho más allá del contorno de nuestros cuerpos. Las diferencias van mucho más allá de los genitales. Desde el vientre, por ejemplo, la arquitectura cerebral en hombres y en mujeres es diferente. Nuestros circuitos neuronales son diferentes, funcionan de forma diferente. El cerebro masculino tiene unas 6,5 veces más cantidad de materia gris que el de la mujer. El de la mujer tiene 10 veces más de materia blanca. Los cerebros nuestros operan de manera distinta. Nosotros, los varones, por ejemplo, si no recuerdo mal un dato que leí en un libro que me sorprendió, si nos enseñan caritas de bebé, nuestros cerebros se mueven, se ponen operativas, empiezan a funcionar 2 áreas de nuestro cerebro. Si a las mujeres les enseñan caritas de bebés, rostros humanos, creo que funcionan 7 áreas de su cerebro. ¡7! Para que a nosotros se nos activen más áreas del cerebro, la carita tiene que rodar. Tiene que moverse. Por eso los niños no pueden jugar con muñecas, porque no pueden, entiéndeme, no les llama. Porque las niñas flipan, alucinan, porque tienen más. ¿Por qué? Y por eso hablamos del sexto sentido. ¿Qué es esto? Séptimo y octavo también. Las mujeres generalmente sois capaces de, mirando un rostro humano, captar más cosas de las que nosotros captamos. Yo si estoy hablando por teléfono y me habla mi mujer desde la puerta, tengo que dejar de hablar por teléfono y tengo que prestar atención porque las conexiones cerebrales son distintas. Es alucinante.
Mi mujer puede estar hablando por teléfono, hablar conmigo, hacer el huevo frito al mismo tiempo. Pero es que funcionamos diferente. A nivel hormonal funcionamos diferente. El sistema nervioso, la estructura ósea, la estructura muscular es diferente. La respuesta emocional ante la vida, el timbre de la voz. En cada célula llevamos incardinado un par de cromosomas XY en nosotros, XX en vosotras, que nos hacen distintos a la hora de procesar la información, a la hora de reaccionar, a la hora de usar el lenguaje. Vosotras, por ejemplo, por lo menos de pequeña, las mujeres desarrollan mucho más el lenguaje que los niños, a la hora de relacionarnos con el mundo, de sentir, de preferir experiencia. Lo habréis notado cuando sentáis juntos y a elegir qué película veis, ¿no? Generalmente, ¿no? De percibir realidades. Y esto es una genialidad de Dios. Somos iguales, sin embargo somos complementarios. Ella era la pieza que faltaba, ella es la media naranja, la contraparte sexual, emocional, intelectual, y por fin Adán no está solo, y como he dicho, el cielo canta todo bueno en gran manera. Es fácil, hermanos, comprender que Adán necesitaba ayuda para llenar la tierra, eso es fácil, no puede. El hombre por sí solo no está diseñado para concebir y para gestar y para alumbrar de manera independiente. Necesita ayuda, necesita a Eva. Pero, hermanos, hay muchísimo más implicado en la idea de complementariedad. Mucho más que el hecho de ser fecundos. Y quiero entrar aquí en un tema que puede parecer complicado. Voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible, lo mejor que pueda. Pero quiero que os esforcéis intelectualmente. Y aunque no entendáis bien todo, no importa, yo tampoco lo entiendo. Dios es uno. Dios es uno. Un ser. Solo un ser. Pero no es un ser solitario. Es uno en esencia, pero lo es en tres personas distintas. ¿Cuántos dioses? Uno, un ser. ¿Cuántas personas? Tres personas. Porque dentro de su ser indiviso hay un desdoblar de relaciones interpersonales. Dentro de su ser hay comunión de personas. Esto es un misterio. Aquí todos patinamos, aquí no hacemos pie en estas aguas. Cuando yo hablo de la Trinidad me siento como un niño chico balbuceando. Pienso, ¿qué estará diciendo Dios de mi explicación de la Trinidad? Pero déjame que lo intente. Como dice el símbolo de Atanasio, una de las grandes declaraciones doctrinales de nuestra fe, dice: el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Y en esta Trinidad nadie es antes o después, nadie es mayor o menor, sino que las tres personas son igualmente eternas y del mismo modo iguales. Estamos tocando la gran doctrina de la fe cristiana, la doctrina medular, lo más hermoso que Dios se ha dignado a decir acerca de sí mismo. Imagínate esto, que alguien me pide a mí redactar un currículum o escribir un libro sobre mí. Y me pide que haga algo lo más completo que yo pueda, que ponga todos los datos, todas mis memorias, todo lo que yo sé acerca de mí mismo, que ponga fotos, que lo vuelque todo ahí. Después de hacer todo el trabajo del que yo pudiera ser capaz, ese libro, si bien diría muchas cosas de mí, no sería yo. Distaría mucho de ser algo redondo, algo completo, algo perfecto. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo no conozco de mí mismo. Porque hay cosas que he olvidado. Entonces, sí diría muchas cosas de mí, pero no sería como otro yo, no sería idéntico. Sin embargo, con Dios no pasa eso. Dios conoce y ama. Esas son las dos grandes facultades de una persona: el entendimiento y la voluntad. Las dos grandes facultades. Hay más, ¿no? Pero dependen de esas dos grandes. Dios conoce entonces. Dios conoce. ¿Me seguí hasta aquí? ¿Qué conoce Dios? ¿Qué conoce Dios antes de Génesis 1? Pero no hay estrellas, no hay materia, no hay tiempo, no hay energía, no hay ángeles, no hay iglesia, ni siquiera estabas tú ni yo.
Antes de Génesis 1, Dios conoce, todo está en el futuro, pero Dios se conoce básicamente a sí mismo. Dios se conoce a sí mismo. Dios se conoce a sí mismo. Pero el concepto que Dios tiene de sí mismo, o la noción que Dios tiene de sí mismo, es perfecta. Su palabra, la palabra de Dios sobre sí mismo, el logos de Dios sobre sí mismo, es exacto, es total, es perfecto, es redondo, es la verdad total, es la imagen misma de su sustancia, es el resplandor de su gloria. Cuando Dios intelectualmente se mira a sí mismo, cuando Dios piensa en sí, Dios se conoce eternamente a sí mismo de manera cabal. A la concepción que Dios tiene de sí mismo, la Biblia lo llama el Hijo. El logos, el verbo, la noción, es otra manera de decirlo, el concepto. ¿Me seguí? Es el Hijo porque es concebido. No concebido sexualmente, sino concebido intelectualmente. Es la verdad de Dios sobre Dios, el resplandor de su imagen, la imagen misma de su sustancia. El Padre se le llama Padre porque es quien concibe, el Hijo se le llama Hijo porque es concebido. Pero el Hijo no es posterior al Padre, porque si el Hijo fuese posterior al Padre, entonces el Padre no sería Padre eterno. Nunca hubo un momento, si podemos hablar de momentos en la eternidad, estoy patinando, pero nunca hubo un momento donde el Padre estuviese sin Hijo o el Hijo estuviese sin Padre. Dios se conoce eternamente a sí mismo. El que conoce es el Padre, el conocido es el Hijo, aunque el Hijo también conoce al Padre. Bueno, ahí vamos, ¿no? Pero he dicho que Dios no solo conoce. Esto es bien importante. No diga, bueno, me voy a apagar un ratito y luego me enciendo otra vez cuando pasemos de tema. Intenta, haz el esfuerzo. Creo que puede tener mucha recompensa. Hemos dicho que en Dios no solamente hay intelecto, también hay voluntad. El intelecto conoce, la voluntad ama, o quiere, o prefiere. El intelecto conoce y la voluntad ama. Cuando el Padre ve a su Hijo, que es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, siente un amor, un deleite, un impulso al contemplar a su logos, a su verbo, a su Hijo, a su noción, a su verdad. El Padre lo ama y se vuelca, se lanza en amor hacia el Hijo. Y cuando el Hijo ve al Padre, hace otro tanto, se lanza en amor, por así decirlo, hacia el Padre. Hay un amor del Padre al Hijo y hay un amor del Hijo al Padre. Hay como una especie de movimiento, que no estamos hablando de traslación de espacio, aquí no estamos hablando de espacio, estamos hablando del interior del ser divino, pero hay una especie de movimiento de amor, de afición entre el Padre y el Hijo, y en ese movimiento subsiste una tercera persona llamada el Espíritu Santo, la persona beso, le llamo yo, la persona amor. La persona amor, es la canción que se canta, es el beso que se dan, es el abrazo que se dan, es el beso que vincula al Padre y al Espíritu. Y por eso creo yo que se le llama Ruaj. Ruaj es viento, porque el viento que comunica, un movimiento. Es el Padre lanzándose en amor al Hijo, es el Hijo lanzándose en amor al Padre, es el abrazo en el que se fusiona. Bien, básicamente lo que os he intentado decir de esta manera tan torpe es que Dios es amor. ¿Y eso qué significa? Que Dios es un volcán donde todo es donación. Cuando Dios dice, yo me amo a mí mismo, lo voy a hacer por amor a mí mismo. Yo al principio, cuando era jovencito, leía esos versículos y decía, a ver, yo sé que pecado no es porque Dios no peca, pero que como suena un poco egoísta, lo voy a hacer por amor a mí mismo, no lo voy a hacer por ti, lo voy a hacer por amor a mí mismo. Y yo decía, no suena bien, suena como un poco egocéntrico, pero es que Dios es una comunidad. Dios es Trinidad,
Es el Padre amando al Hijo, es el Hijo amando al Padre. El Padre amando al Hijo por el Espíritu, el Hijo amando al Padre por el Espíritu. No hay una brizna de egoísmo en Dios. Dios es amor. Dios es puro éxtasis. ¿Qué significa éxtasis? Ex es afuera. Habla de salida. Stasis es de estar. Un éxtasis es la salida, el éxodo de uno para estar en el otro. Dios es un volcán de amor, donde no hay una brizna de egoísmo. La vida trinitaria, la vida eterna, la vida abundante, es puro éxtasis. Es Dios regalándose, es Dios dándose, es Dios volcándose. Cada persona de la Trinidad conoce, ama, adora, abraza, respeta y se regocija en las otras. Algunos han querido ilustrar dar una imagen de la vida intratrinitaria, hablando de que Dios es como una especie de danza donde hay perfecta unidad entre personas distintas. Quédate con esa frase, perfecta unidad entre personas distintas. Adán, solo, como un ser y una sola persona, no era adecuado para reflejar eso. Solo, como soltero, no era capaz de reflejar la gloria de una unidad entre personas distintas. Sin embargo, con Eva sí. Porque ¿qué es el matrimonio? Una sola carne. Y sin embargo, ¿cuántas personas? ¿Y cuántas entidades? Una sola carne, ¿no? Dos entidades, no una. Una entidad, una sola carne, llamada una sola carne. ¿Cuántas personas? Dos. Aquí tenemos unidad en la diversidad. Aquí se puede establecer una danza. Aquí puede haber una vida extática. Ahora sí. Entonces Adán no solamente necesitaba a Eva para llenar la tierra de niños y de adoradores del Señor. Adán necesitaba a Eva para reflejar en cierto grado, la belleza de la vida intratrinitaria. Dios vive en un eterno éxtasis. Dios es amor. Y eso es lo que le produce la felicidad divina. La felicidad tiene que ver con esa dinámica de darse, de amar del Padre al Hijo. Y Dios quería que en la creación hubiese alguien que reflejara en cierta medida eso. Adán y Eva son dos, pero son uno. Dios son tres personas, pero son uno. Adán y Eva, dos, pero uno. Dos, pero uno. Y de esa manera pueden replicar la vida interna de Dios, que no está marcada por el ensimismamiento o el egoísmo, sino que está marcada por el amor generoso, por la vida ofrenda. Adán y Eva, ahora sí, juntos, formando tándem, pueden vivir en modo don, en modo regalo. Igual que las personas trinitarias se aman, se exaltan, se honran, se valoran, se ceden el paso, Adán y Eva juntos pueden entenderse y amarse y exaltarse y honrarse y valorarse y cederse el paso y concertarse para llevar a cabo la misión divina. Y encontrar, en cierto grado también, una medida de plenitud y de bienaventuranza y de felicidad al vivir en modo Dios, por así decirlo, imitando a Dios. Pero hay más, y con esta última idea ya iremos cerrando ya mismo, que quedan unos minutos, no confiéis todavía. Hay más. La complementariedad entre los dos sexos no solamente está diseñada para llenar la tierra, en primer lugar, en segundo lugar, mostrar la belleza de las relaciones intratrinitarias. Además, la complementariedad apunta a una tercera cosa que es muy preciosa a los ojos de Dios. Porque en las entrañas de la eternidad pasada, Dios Padre deseó darle un regalo a Dios Hijo. Dios Padre, Dios Hijo también, decidieron convidar a alguien más a la danza. Meter a alguien más en su banquete trinitario, en su fiesta de amor, por así decirlo.
que suelo llamar, me gusta llamar la vida, o la vida eterna, o la vida abundante, la vida, me gusta llamarlo, ¿no? Dios disfrutaba eternamente de ese banquete de amor, y Dios quiso meter en esa danza, en ese banquete, sentar a la mesa a alguien más, y decidió darle una novia a su hijo. Una esposa, mejor que una novia, una esposa, una compañía innumerable de personas redimidas llamada iglesia, exacto. Mira cómo Pablo llama a la iglesia cuando escribe a los Efesios. En el primer capítulo, observa cómo Pablo llama a la iglesia. Dice que Dios, el Padre, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y ahora presta atención. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es aquel que todo lo llena en todo? Cristo. ¿Y cómo se le llama a la iglesia aquí? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la plenitud de Cristo. ¿Eso qué es? Lo que completa a Cristo. ¿Cómo? Lo que completa a Cristo, ¿cómo es eso? ¿Es que acaso Cristo está incompleto? ¿Necesita a alguien que lo complete? ¿Necesita Cristo su media naranja? Como hijo de Dios, no. Como esposo, sí. ¿Entienden? Como hijo de Dios, como Dios eterno, como Dios de Dios, como luz de Dios, como Dios verdadero de Dios verdadero, el Hijo de Dios está completo, no necesita ningún complemento, no necesita ninguna media naranja. Pero por la voluntad de Dios, Cristo ha de ser también el esposo, y como esposo sí. Como esposo, Cristo no está completo sin su media naranja, que es la iglesia. Por eso Pablo llama aquí a la iglesia la que completa a Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llama en todo. Y el Señor estableció que el matrimonio iba a estar diseñado para reflejar esa relación preciosa y mística entre Cristo y la iglesia. Mira lo que Pablo dice en el capítulo 5 de esta misma carta a los Efesios. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Pablo aquí está citando Génesis 2:24, que hemos leído al principio, y dice que Génesis 2:24 encierra un gran misterio. Lo que Pablo está diciendo es que desde el principio, aunque siempre hemos sabido cosas preciosas y muy ciertas acerca del matrimonio, siempre hubo una verdad escondida en el matrimonio que ahora, por el Evangelio, por la enseñanza apostólica, es develada, es expuesta sobre la mesa, por así decirlo. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad de que la unión de dos en una sola carne no solamente se refiere al matrimonio de Adán y Eva, o de Abraham y Sara, o de el tuyo y de tu esposa. Tiene que ver con Cristo y la iglesia. Una versión traduce así el versículo que he leído. Dice: este es un misterio muy grande porque tiene que ver con Cristo y la iglesia. Este es un misterio muy grande porque tiene que ver con Cristo y la iglesia. Hermanos, cuando Dios diseñó el matrimonio, estaba pintando un cuadro. ¿Ha visto artistas pintando un cuadro? Cuando alguien quiere volcar en un lienzo un paisaje, pone su caballete, pone su lienzo ahí, ¿y qué hace? Se mueve en un constante movimiento mirando el paisaje, mira y lo representa Cuando Dios diseñó el matrimonio, lo hizo así. ¿Cuál era el paisaje que miraba? Cristo y la iglesia. Lo que había de ser la relación de Cristo y la iglesia. Y entonces lo trazó en el lienzo del matrimonio humano. Él estaba pintando un cuadro para plasmar la gloria de la historia de amor más épica entre el príncipe salvador y la princesa prometida y rescatada. Un día Cristo habría de dejar a su padre para buscar a su novia enlodada en el pecado. Ese era el plan. Cristo tendría que dejar al Padre, Cristo tendría que humanarse, descender al valle, pelear con los dragones, por así decirlo, y rescatar a su esposa. Por eso el hombre debe dejar padre y madre.
El Salvador tendría que morir, expiraría, dormiría en el Calvario, por así decirlo. Por tanto, Adán tenía que caer en un profundo sueño. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le hace? ¿Por qué hace eso? Me parece muy aparatoso. Dios podía haber sacado a Eva con una sola palabra. ¿Por qué hace caer a Adán en un profundo sueño? ¿Por qué le abre el costado? ¿Por qué Adán tiene heridas? Porque Cristo tendría heridas. Porque Cristo, por su herida, por así decirlo, levantaría a su propia esposa. Y porque la esposa, nosotros, la iglesia, cuando veamos a Cristo, sabremos, y cuando veamos a sus heridas, que gracias a sus heridas nosotros estamos aquí. Y de alguna manera, el pintor, el Señor, estaba pintando ese cuadro. Hizo caer a Adán en un sueño profundo, abrió su costado y de su costilla sacó a su esposa. Porque ella tenía que saber que de alguna manera ella salió de él y fue necesaria la herida. No me digas que no es una genialidad, hermano. El matrimonio no es un fin en sí mismo. Está cuidadosamente diseñado para ser un boceto, un croquis. Una representación en miniatura de las preciosas dinámicas de amor entre Cristo y la señora elegida. Y en esa tierra sagrada, los rasgos de la masculinidad y la feminidad juegan un papel fundamental. No son intercambiables. Ambos, Adán y Eva, son iguales en esencia, en dignidad, en valores y en importancia. Ninguno es superior, ninguno es inferior. Tan bueno es ser hombre como bueno es ser mujer. Pero Álvaro, por el hecho de serlo, le corresponde desempeñar un rol concreto. El esposo está llamado a fungir, a funcionar como Cristo con relación a la iglesia, diseñado para liderar la relación, y se espera que se comporte asumiendo la responsabilidad principal de proveer tres cosas: proveer dirección, proveer recursos, proveer protección. El hombre es el que tiene la responsabilidad principal de llevar el mapa, de llevar la azada y de llevar la espada. No da lo mismo que lo haga ella. No son intercambiables. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un cuadro. Él tiene que representar a Cristo. Ella tiene que representar a la iglesia. La mujer por diseño debe asumir una función distinta, actuar de un modo diferente y complementario. Hay mujeres que saben liderar mejor que el hombre. Por supuesto. Por supuestísimo. Y oye, si tú te casas con una mujer que sabe liderar mejor que tú, mejor para ti, ¿qué quieres que te diga? Pero tienes que liderar tú. Porque no da lo mismo. No da lo mismo. Hay mujeres que digo que saben liderar en el sentido que tienen capacidades, no que lo hagan, que tienen capacidades. Porque esas capacidades finalmente van a servir, si son bien usadas, para el florecimiento del matrimonio y para la bendición de muchos matrimonios. En muchos matrimonios, el jugador estrella es ella. Ningún problema, ninguno. Es más, si el jugador estrella de tu matrimonio es ella, hermano mío, has triunfado, ¿qué quieres que te diga? ¿Me explico? Igual que el jugador estrella muchas veces de un equipo de baloncesto es el pívot, y marca, o el alero, y es el que marca la mayoría de los puntos. Pero ¿quién dirige la jugada de ataque? El base. ¿Y quién es el base? El hombre. ¿Por qué? Si ella lo haría mejor. No se trata de quién lo hace mejor. Se trata del rol que Dios dispone que cada uno debe desempeñar. El varón representa a Cristo y Cristo no se sujeta a la iglesia. Entre Cristo y la iglesia, el que lidera es Cristo, sí o sí. Por lo tanto, hermano mío, si tú estás casado, tú eres el líder de tu matrimonio. Escúchame, te lo voy a decir lo más claro y lo más cariñosamente posible. Tú eres el líder. Yo no te estoy diciendo, oye, sé líder. No es que lo eres. Te lo diga yo o no lo eres. El asunto es si eres bueno o si eres mal líder. Ese es el tema. Y si no estás liderando, estás pecando contra el Señor.
y vas a rendir cuenta. Claro, aquí, esto no estaba en mi apunte, estoy improvisando desde hace un ratito, pero, y esto es un poco arriesgado porque generalmente en nuestra mente se produce un cortocircuito porque escuchamos liderazgo y subordinación y entonces automáticamente saltamos y decimos el líder es mejor, el líder es superior, el subordinado es inferior. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué? Te pongo un solo ejemplo que derriba toda esta manera de pensar. ¿Quién es superior, el Padre o el Hijo? En la Trinidad. ¿Quién es más Dios? ¿Quién es más eterno? Nadie es superior o inferior. El Hijo es Dios de Dios. Ahora, ¿quién lidera? El Padre. El Hijo se sujeta siempre al Padre. El Padre no se sujeta al Hijo. El Hijo se sujeta al Padre. El Espíritu Santo, que es tan Dios como el Padre y como el Hijo, el Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo. Cristo, el Espíritu Santo no se sujeta o sea, el Hijo no se sujeta al Espíritu Santo, ni el Padre se sujeta al Espíritu Santo. Ese es el orden de la Trinidad. Sin embargo, nadie es mayor o menor. ¿Te das cuenta cómo autoridad o subordinación no tienen nada que ver con el rango de dignidad o el rango de valor? No tienen nada que ver. De hecho, en diferentes circunstancias, en mi casa, por ejemplo, yo como esposo soy el líder de esa relación. Tú puedes ser el líder de esa relación. En la iglesia tú estás bajo autoridad. En la calle tú estás entonces bajo las autoridades civiles. Depende de dónde te pongas, tú eres el líder o estás subordinado, pero nunca tu dignidad cambia. Nunca tu valor de persona cambia. Sencillamente funcionamos según la esfera o la institución donde estemos funcionando, en la familia o dentro de la sociedad o dentro de la iglesia. Funcionamos como subordinados o como líderes. Cierro paréntesis, perdonad que ha sido una digresión, estoy terminando. Masculinidad y feminidad deben danzar juntos para llenar la tierra, para reflejar la belleza de la relación de amor intratrinitaria y para reflejar la hermosura de la relación Cristo-Iglesia. El binomio varón-mujer responde al diseño divino. Hermano, hermana, tu cuerpo no miente, está diseñado por Dios. Y ese diseño no es casual porque Dios no jugueteaba con el barro cuando te creó. Dios te hizo así porque te pensó para algo concreto. Tu cuerpo te enseña quién eres y tu cuerpo te enseña lo que se espera de ti. Tu identidad sexual no es un trozo de plastilina que tú puedes moldear a capricho. Y nos corresponde aquí, y esta es la sesión más básica, nos corresponde aquí abrazar nuestro llamado, honrar nuestra vocación y no querer ser otra cosa. Hay personas, claro, que sufren lo que algunos han llamado técnicamente disforia de género. Es una especie de disgusto o malestar acerca del propio sexo biológico. Personas que sienten que no hay correspondencia entre sus almas y sus sentimientos más profundos y sus cuerpos. No se identifican con su corporalidad y eso genera angustia, muchas veces una angustia profunda. En sí misma esta angustia no es pecaminosa, sino una señal de que estamos rotos, estamos rotos. El pecado nos ha desfigurado, el pecado de hecho ha dañado nuestra autopercepción. Es posible que aquí no haya o a lo mejor sí, pero a lo mejor no haya ninguna persona que esté a disgusto con su corporalidad, pero seguro que si hurgamos un poquito en el corazón, todos tenemos una percepción errada de nosotros mismos, en un área o en otra, porque estamos rotos. Entonces, si alguna persona me viene y me dice, mira, yo me siento que mi alma no se corresponde con lo que yo veo en mi cuerpo, no me espanto, no me echo la mano a la cabeza, sencillamente digo, otra persona rota, como todo. Eso no es pecado en sí mismo, porque fuera de Cristo todos nosotros nos vemos deformes a nosotros mismos, pero el amor cristiano nos obliga a tratar a esas personas con una combinación de misericordia
y verdad. ¿Qué hacemos cuando vemos a alguien anoréxico y que pesa 35 kilos y dice que está gordo? ¿Qué hacemos? ¿Lo afirmamos? ¿Le seguimos el rollo a su fantasía? No hacemos eso, ¿verdad? Tampoco nos reímos, nos burlamos de él. No, misericordia, nos compadecemos porque vemos que se está mirando con una mirada distorsionada, que está viviendo bajo un absoluto malentendido, pero al mismo tiempo le decimos la verdad, le ayudamos a que vaya comprendiendo la realidad. ¿Por qué? Porque darle cauce a su fantasía, apoyarlo en su fantasía, puede ser mortal. Puede ser mortal. Pues lo mismo aquí con la identidad de género. El amor nos impide burlarnos de personas que tienen este tipo de lucha, pero por otro lado el amor nos obliga a decirles la verdad, a sacarlas del error, a decirles que la sexualidad es sustancial, le constituye como persona, y el que trivializa eso se destruye y se banaliza a sí mismo. Así que, hermano, termino. Recibe tu cuerpo como un don, acéptalo, respétalo, escúchalo, porque en él, en tus cromosomas, hay un encargo divino. Hay un encargo divino. Celebra tu sexo. A lo mejor tus padres no lo celebraron, querían una niña o querían un niño. Celébralo. Dios sí lo quería. Dios te quería a ti. No fantasees con otras opciones. No somos lo que nos apetece. No somos lo que nos tienta, no somos lo que intuimos ser, somos lo que objetivamente somos. Mírate al espejo, eso no va a mentir. Celebra además tu deseo sexual. En la segunda sesión entraremos un poco más en eso. Termino aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estas verdades. Te pido que tú sigas, Señor, alumbrando mi entendimiento, el entendimiento de mis hermanos, para poder ver esto cada vez más claramente, y que el verlo más claramente nos lleve a un sentimiento de asombro y de gratitud ante ti. Fija estas verdades en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ver la hermosura, la gloria que hay en estas cosas, para que podamos vivir en medio de esta generación desnortada, que podamos vivir, Señor, con mucha alegría este área de la sexualidad, en el nombre de Jesús. Amén.